Escuchen con atención. Por favor, lo que van a oír en los próximos minutos no es una sola historia de fantasmas. Es la primera pieza de un rompecabezas que me ha costado la vida armar. Mi nombre es Arturo, y lo que me pasó cuando era niño en el abandonado Instituto Pincel Mágico de Guadalajara es solo el principio. Les pido que se queden conmigo, que escuchen no solo mi relato, sino los que vendrán después. Porque en el último relato de esta noche les voy a revelar la verdad que conecta todos estos lugares. No es sobre fantasmas, es sobre algo mucho peor, algo que tiene hambre. Y la aterradora conclusión a la que he llegado es un secreto que muy pocos conocen, y los que lo saben no se atreven a contarlo. El Instituto Pincel Mágico no era una escuela cualquiera. En los años 80 era una academia privada para niños con talentos excepcionales. Yo estaba allí por mi habilidad para el dibujo. Mi mejor amigo, Leo, era un genio musical. Podía tocar cualquier pieza de piano con solo escucharla una vez. Éramos inseparables. La escuela era un viejo caserón colonial, lleno de salones de techos altos y pasillos que olían a madera y óleo. Pero había un ala del edificio que siempre estaba cerrada, el ala norte. Decían que estaba en ruinas, que era peligrosa. Para dos niños de 10 años, peligrosa era solo otra palabra para aventura. La escuela cerró abruptamente en el verano de 1995, después de un escándalo financiero. O esa fue la historia oficial. Quedó abandonada, congelada en el tiempo. Un par de años después, cuando teníamos 12, decidimos que era hora de explorar el ala norte. Era un rito de paso, una prueba de valentía. Saltamos la barda una tarde de sábado, el 20 de septiembre de 1997. El silencio dentro de la escuela era sobrecogedor. El polvo flotaba en los rayos de sol que se colaban por las ventanas rotas. Encontramos la puerta al ala norte. No estaba cerrada con llave, solo atrancada con una viga de madera. Entre los dos, logramos moverla. El aire que salió de allí era diferente, frío, y olía a algo extraño, como a ozono después de una tormenta. El pasillo era largo y oscuro. Las puertas de las aulas estaban todas cerradas, excepto una, al final del pasillo. Mientras avanzábamos, Leo se detuvo de repente. ¿Escuchas eso?, susurró. Agudicé el oído. No escuchaba nada. Es música, dijo con los ojos iluminados. Es perfecta. Yo no oía ni una sola nota. Él insistía. Decía que era la melodía de piano más hermosa que había escuchado en su vida, una melodía que parecía tirar de él llamándolo. Su rostro, normalmente pálido y serio, tenía una expresión de éxtasis puro. Fue en ese momento que mi miedo se convirtió en algo más, en un presagio helado de que estábamos rompiendo una regla que no entendíamos. Y si alguna vez han sentido que se adentran en un lugar donde no pertenecen, un lugar que tiene sus propias reglas antiguas, sabrán por qué deben ayudar a que estas advertencias se difundan. Estas historias son las únicas migajas de pan que tenemos para encontrar el camino de vuelta. Suscríbanse, comenten, denle a me gusta. Es una señal de que están escuchando, de que están alerta. Es la única forma de que estas voces no se desvanezcan en el silencio. Ahora déjenme decirles lo que pasó cuando llegamos a esa puerta abierta. Leo caminaba como hipnotizado, siguiendo la música que solo él podía oír. Yo lo seguía, aterrado, llamándolo en susurros. La música, según él, venía de esa única habitación abierta. Cuando llegamos al umbral, nos asomamos. Era un viejo auditorio, más pequeño que el principal. En el centro del escenario había un magnífico piano de cola negro, impecable, sin una mota de polvo, como si alguien lo acabara de limpiar. Era lo único en toda la escuela que no estaba en ruinas. «Tengo que tocarla», dijo Leo,
y antes de que pudiera detenerlo, entró, subió al escenario y se sentó frente al piano. Yo me quedé en la puerta, paralizado por el miedo. No quería entrar en esa habitación. Se sentía como una trampa. Leo posó sus dedos sobre las teclas, y justo en ese instante, antes de que pudiera tocar una sola nota, la pesada puerta de madera del auditorio se cerró de golpe con un estruendo que hizo vibrar las paredes. Me golpeó en el hombro y me tiró al pasillo. Me quedé en la más absoluta oscuridad. Grité el nombre de Leo. Golpeé la puerta con mis puños. Estaba cerrada, sellada como una tumba. Grité y lloré hasta que me quedé sin voz. Horas después, el velador que hacía su ronda me encontró dormido y acurrucado junto a esa puerta. La policía vino. Abrieron la puerta. El auditorio estaba vacío. El piano estaba allí, impecable. Pero Leo no. Había desaparecido. Buscaron por todas partes. Nunca encontraron ni rastro de él. La historia oficial fue que se escapó de casa. Yo fui el niño que contó una historia de fantasmas que nadie creyó, pero yo sé lo que pasó. Esa habitación, esa música, ese piano, no eran un eco del pasado, eran un cebo. Y mi amigo, mi brillante amigo, fue la presa. Hay lugares que no se quedan con los ecos de las almas. Hay lugares que se quedan con las almas mismas. Y esa puerta, lo sé, nunca se cierra del todo. Buenas noches. Mi trabajo es la selva. Soy Isabel, guardaparques en la reserva de la biosfera del río Plátano, en Honduras. Conozco los senderos, los sonidos, los secretos que guarda este mar verde. He visto jaguares en la noche y he dormido bajo cielos que te hacen sentir diminuto. Estoy acostumbrada a lo salvaje, a lo inexplicable, pero nada te prepara para encontrar una ruina que no debería existir y para escuchar una lección que desafía las leyes del tiempo y la razón. Hace unos 3 años estaba haciendo un recorrido de varios días por una zona remota del parque, una zona a la que rara vez van los visitantes. Una tormenta tropical nos sorprendió, y la lluvia era tan intensa que convertía los arroyos en ríos furiosos. Buscando refugio, encontré algo que no estaba en ninguno de mis mapas. En un pequeño valle escondido, medio devorados por la vegetación, estaban los restos de un pequeño asentamiento. Había un par de cabañas derrumbadas y una estructura de piedra más grande que parecía una escuela o una capilla. Por las cruces de madera podridas, supuse que era una antigua misión, abandonada hacía quizás un siglo. La estructura principal, la escuela, estaba sorprendentemente intacta. La puerta de madera se había podrido, así que entré. Adentro había pupitres de madera carcomidos por la humedad, una pizarra cubierta de moho y una sensación de paz, de un lugar simplemente olvidado. Me pareció el refugio perfecto para esperar a que pasara la tormenta. Me senté en el suelo, con mi equipo empapado, escuchando la lluvia golpear el techo de lámina. El tiempo pasaba, y entonces, en un momento en que la tormenta amainó un poco, lo escuché, una voz. La voz de un hombre tranquila y clara, hablando en un inglés con acento británico. No era una radio, no era otro explorador. La voz venía de dentro de la habitación, como si estuviera a mi lado. Me quedé absolutamente inmóvil, tratando de entender. La voz estaba dando una lección, pero no era una lección de catecismo o de lectura, como esperarías en una escuela de misión. Era una lección de física, física cuántica. Hablaba de la dualidad onda-partícula, del principio de incertidumbre de Heisenberg, de ecuaciones complejas que yo apenas podía empezar a comprender. La voz era paciente, como la de un buen maestro, explicando un concepto a sus alumnos. El terror que sentí era diferente a cualquier miedo que hubiera experimentado. No era el miedo a un animal o a un hombre. Era un miedo intelectual, un miedo a lo imposible.
¿Quién estaría dando una clase de física cuántica en una misión abandonada en medio de la selva hondureña? Me arrastré lentamente hacia una esquina, tratando de no hacer ruido. La voz continuó, imperturbable. Llenaba la habitación, pero no parecía tener un origen. Era ambiental. Cerré los ojos y me concentré. Y entonces escuché algo más. El sonido sutil de tiza sobre una pizarra y el murmullo apenas audible de respuestas, como niños susurrando la contestación a una pregunta del maestro. Sentí una presión en la cabeza, una sensación extraña, como si mi propia mente estuviera siendo escaneada, observada. No era una presencia amenazante, sino una inmensamente inteligente, curiosa y completamente ajena a lo humano. Era como si una hormiga hubiera entrado por accidente a una sala de cirugía en pleno funcionamiento. Yo era la hormiga. La lección duró casi una hora. Cuando la voz se detuvo, un silencio profundo cayó sobre la habitación. La lluvia también había parado. Esperé, sin atreverme a moverme. Finalmente, con los primeros rayos de sol filtrándose a través de las enredaderas, salí corriendo de allí. Nunca reporté el hallazgo de esa escuela. ¿Qué diría? Cuando volví a la base, investigué. No hay registros de ninguna misión en ese valle. Oficialmente, ese lugar nunca existió. Pero yo sé lo que escuché, y la pregunta que me atormenta no es si eran fantasmas. La pregunta es, ¿los fantasmas de quién? ¿O no eran fantasmas en absoluto? ¿Qué era esa escuela? ¿Un punto de encuentro? ¿Una puerta a otro lugar? ¿A otro tiempo? ¿Y quiénes eran los alumnos que susurraban las respuestas a las preguntas más complejas del universo? A veces pienso que no tropecé con un eco del pasado, sino con una clase que todavía está en sesión. Hay lugares en este mundo que no fueron hechos para nosotros. Son aulas de una universidad mucho más antigua y extraña, y nosotros ni siquiera estamos calificados para escuchar. ¿Qué tal, gente de la noche? Me llamo Mateo, y lo que les voy a contar sucedió en un lugar que se supone que está lleno de vida y arte, pero que ahora solo guarda silencio y un eco imposible. Sucedió en el Teatro Nacional de San Salvador. Bueno, no en el teatro que todos conocen, sino en la Academia de Bellas Artes que estaba conectada a él, un ala del edificio que fue clausurada y abandonada en los años 90 después de los terremotos. Yo era estudiante de teatro, y como todos los estudiantes de arte, éramos un grupo de clichés andantes, dramáticos, curiosos y estúpidos. El edificio abandonado era nuestra leyenda particular. Se decía que se escuchaban cosas, que las viejas máscaras de utilería se movían solas. Lo típico, una noche de viernes, después de unas cervezas, decidimos que era hora de entrar. Éramos 4, yo, mi amigo Carlos y 2 chicas, Lucía y Sofía. Sofía, ella era especial, era la mejor bailarina de su generación. Tenía un talento que te dejaba sin aliento, una gracia que no parecía de este mundo. Ella era la razón por la que todos sentíamos que el arte valía la pena. Forzamos una ventana y entramos. El lugar era increíble. Un laberinto de salones de ensayo con espejos rotos, estudios de pintura con caballetes fantasmales y el olor a polvo y trementina seca. Pero nuestro objetivo era el premio gordo, el viejo auditorio de la Academia, un teatro en miniatura que no había visto público en décadas. Cuando llegamos, la visión nos dejó mudos. Era un teatro clásico, con butacas de terciopelo rojo cubiertas de sábanas blancas, como una audiencia de fantasmas. El escenario estaba oscuro, un gran cuadrado de negrura que parecía tragarse la luz de nuestras linternas. Fue Carlos quien tuvo la idea, el reto del escenario. Cada uno de nosotros tenía que subir, caminar hasta el centro del escenario en la más absoluta oscuridad
y permanecer allí en silencio durante 1 minuto. Una tontería, lo sé. Yo fui primero. El silencio y la oscuridad eran tan profundos que podía escuchar mi propio corazón. No pasó nada. Lucía fue después y Carlos III. Tampoco pasó nada. Entonces le tocó a Sofía. A ella le encantó la idea. Apagamos las linternas. La vimos como una silueta delgada subir los escalones del escenario y caminar hacia el centro. Y entonces la oscuridad se la tragó. El minuto de silencio comenzó. Esperamos. 10 segundos. 20. 30. Y fue en ese momento, en la mitad de su reto, que todo cambió. El silencio se rompió. La oscuridad fue vencida. Y si alguna vez han estado al borde de un milagro que se convierte en una pesadilla, presten atención. Y si quieren que estas historias, que estas advertencias, desde los rincones olvidados del arte y de la vida, sigan vivas, apóyenme. Suscríbanse, comenten. Cada interacción es una luz en el escenario, una prueba de que alguien está viendo, escuchando. Es vital para que el telón no caiga sobre estas voces. Ahora dejen que les describa la escena final de Sofía. Una luz, una sola luz, se encendió. No fue un parpadeo. Se encendió suavemente, como en una producción profesional. Era un único y perfecto reflector que iluminaba el centro exacto del escenario. Y allí estaba Sofía. No estaba asustada. Estaba en posición, una arabesque perfecto, su cuerpo una línea de gracia imposible. Se veía gloriosa, como si hubiera nacido para estar en ese punto de luz. Nos quedamos sin aliento. Pensamos que era una broma de Carlos, que había encontrado el panel de luces. Pero él estaba a mi lado, tan atónito como yo. Sofía comenzó a bailar, sin música. Solo el sonido de sus zapatillas en la madera del escenario fue la danza más hermosa y triste que he visto en mi vida. Bailaba para una audiencia que no podíamos ver, una danza llena de anhelo y despedida. Duró quizás 1 minuto. Cuando terminó, hizo una reverencia profunda, y entonces lo escuchamos, un aplauso, no de 1 o 2 personas. Era el sonido de un teatro lleno, cientos, quizás miles de manos aplaudiendo al unísono, un rugido de aprobación que venía de las butacas vacías y cubiertas de sábanas. Un aplauso atronador, imposible. La luz del reflector se desvaneció tan suavemente como había aparecido, sumergiendo de nuevo el escenario en la oscuridad total. Y con la oscuridad, el aplauso cesó. ¡Sofía!, gritamos. Encendimos nuestras linternas y apuntamos al escenario. Estaba vacío, corrimos, subimos. No había ni rastro de ella. Buscamos por todas partes, detrás del telón, en los camerinos. Nada. Sofía se había desvanecido. Lo único que encontramos, en el centro exacto del escenario, justo donde la luz la había besado, era una de sus zapatillas de ballet. Llamamos a la policía. Nos metimos en un lío tremendo. Nos acusaron de todo, pero nunca pudieron explicar la desaparición de Sofía. Simplemente se esfumó. ¿Qué pasó esa noche? ¿Fue un portal? ¿Un secuestro sobrenatural? ¿O el teatro, el espíritu del arte mismo, vio un talento tan perfecto que decidió quedárselo para siempre, para que bailara eternamente para su audiencia de fantasmas? No lo sé. Solo sé que a veces, cuando paso por la calle del teatro, creo que escucho un eco lejano de aplausos. El arte exige sacrificios, pero a veces se cobra el sacrificio entero y se queda con el artista para siempre. Aquí estoy de nuevo. Soy Arturo. En el primer relato les conté la historia de mi amigo Leo y el Instituto Pincel Mágico. Les prometí una respuesta, una revelación que conectaría estos lugares malditos. Lo que descubrí es más aterrador que cualquier fantasma,
porque no se trata de los muertos, se trata de los vivos, de los que tienen un futuro brillante, y se trata de lo que los caza. Después de la desaparición de Leo, quedé obsesionado. La versión oficial que se había escapado nunca tuvo sentido para mí. Durante 20 años he investigado. Como arquitecto, tuve acceso a planos, a registros de construcción, a historias olvidadas de edificios. Empecé a buscar patrones. Busqué otras escuelas privadas, academias de talentos, que hubieran cerrado de forma abrupta e inexplicable. Y las encontré. Decenas de ellas. Por todo México, por toda Centroamérica. Encontré la historia de una pequeña misión perdida en la selva de Honduras, cerrada oficialmente por un deslave en los años 60. Pero los registros que desenterré hablaban de un niño prodigio, un genio de las matemáticas y la física, que desapareció sin dejar rastro justo antes de que la misión fuera abandonada. ¿Les suena familiar? Encontré los archivos de una prestigiosa Academia de Artes en San Salvador, clausurada en los 90. Su alumna más brillante, una bailarina destinada a la fama mundial, se desvaneció durante un ensayo nocturno. Solo encontraron una de sus zapatillas. El patrón era siempre el mismo. Una escuela o academia diseñada para cultivar un talento excepcional. Un estudiante, siempre el más brillante de su generación, un prodigio que rompía todos los moldes, y una desaparición súbita, inexplicable, justo en el apogeo de su talento. La escuela cerraba poco después, y la historia se convertía en una leyenda local de fantasmas. Pero no son fantasmas. Los fantasmas son el eco de algo que ya pasó. Esto es un acto de depredación. Descubrí que la arquitectura de estos lugares tenía similitudes inquietantes, alas prohibidas, habitaciones acústicamente perfectas, auditorios diseñados con una precisión que no correspondía a su propósito aparente. Eran trampas hermosas y sofisticadas, diseñadas para atraer y aislar. Aquí está la verdad que les prometí. La revelación. No hay fantasmas en estas escuelas. Hay algo más, una entidad o quizás una inteligencia que no puedo ni empezar a describir. No se alimenta de miedo ni de almas. Se alimenta de potencial, de la chispa del genio puro y sin explotar. Es un coleccionista, un cosechador, y estas escuelas son sus jardines, sus granjas. Esta entidad, crea un cebo perfecto y personalizado para su objetivo. Para mi amigo Leo, fue una melodía matemáticamente perfecta. Para el niño de Honduras, quizás fue la respuesta a una ecuación imposible. Para la bailarina de El Salvador, un escenario perfecto y una audiencia que la adoraba. Crea un momento de éxtasis artístico o intelectual tan puro, tan irresistible, que el prodigio no puede evitar dar el último paso. Y cuando lo dan, son cosechados. Se los lleva, no los mata. Simplemente los arranca de nuestra realidad, llevándose todo ese potencial para sí mismo. Lo que queda atrás, el eco de la música, la lección, el aplauso, son solo los restos. La cáscara vacía. Fue en este punto de mi investigación que el verdadero horror se asentó. Y si están listos para la parte final de esta revelación, les pido una última vez que compartan esto, que se suscriban. Porque lo que voy a decirles ahora no es sobre el pasado, es sobre el futuro. Y es una advertencia que debe ser escuchada por todos. Es la única defensa que tenemos. Mi investigación me llevó a los planos de un nuevo proyecto, una Academia Internacional para Mentes Jóvenes Excepcionales. Se está construyendo ahora mismo, en una zona aislada en las afueras de Querétaro. Los planos son de una firma de arquitectos desconocida, de la que no hay registro. Pero yo reconocí el diseño, el ala aislada, el auditorio con esa acústica imposible, el laboratorio de ciencias con una estructura que no tiene sentido. Es otro nido,
La criatura está preparando su próxima cosecha. Leo no está muerto, ni el físico, ni la bailarina. Fueron elegidos, fueron tomados, y esta cosa sigue cazando, sigue buscando a los niños más brillantes y talentosos de nuestro mundo para su propia y horrible colección. La próxima vez que oigan hablar de un niño prodigio que desaparece, no piensen que se escapó. Pregúntense qué melodía escuchó, qué escenario vio, qué ecuación resolvió. Así que esa es la verdad. No estamos siendo embrujados por los muertos. Estamos siendo cazados por algo que se alimenta de nuestro futuro más brillante. Y la peor parte es que el nido más nuevo se está construyendo ahora mismo, a la vista de todos, disfrazado de promesa y oportunidad.